Bienvenidos, apreciados hermanos y amigos, a vuestro canal El Estandarte Adventista. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 20 de junio de 2020, la misma que lleva por título Peligro entre hermanos. El título es bastante llamativo acerca del contenido de nuestra lección, pues resume a grosso modo el peligro que sufrió el apóstol Pablo a manos de sus propios compatriotas judíos cuando visitaba el templo de Jerusalén a su regreso de su tercer viaje misionero, cumpliéndose así en él aquella frase que dijo el Señor Jesús de que los enemigos serían de vuestra propia casa. El párrafo de introducción nos advierte sobre la obra de Lucifer para crear desánimo, dudas y peligros a los siervos del Señor. Esto con el fin de socavar su fe o confianza en Dios, de tal modo que no puedan llevar a cabo la obra que el Señor les ha encargado. Y esto Lucifer lo hace por medio de las personas, las mismas que pueden ser las propias amistades, los familiares o los hermanos de la iglesia. En estos casos Dios también puede obrar llevando al siervo fiel al descanso y dejando entonces a los impíos desprovistos de aquel que los podía amonestar y reconducir por la verdadera senda de justicia. Estemos, por tanto, hermanos, apercibidos de todo esto. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Tenemos un subtítulo que dice Agitación contra Pablo en el templo. Pregunta número 1. Cuando estuvo en Jerusalén, ¿a dónde fue el apóstol Pablo por consejo de algunos hermanos? El apóstol Pablo, siguiendo las sugerencias de algunos hermanos dirigentes de la iglesia cristiana de Jerusalén, entre los que se encontraba Santiago, el hermano del Señor Jesús, fue a efectuar su purificación, siguiendo la ordenanza de Moisés al respecto del rito de la purificación, pues así se lo habían recomendado a los hermanos dirigentes de la iglesia de Jerusalén, pues de acuerdo a su opinión, este acto era necesario llevarlo a cabo, pues existían unos informes acerca de que Pablo no guardaba los mandamientos del Señor y también así los enseñaba, es decir, a no guardarlos. Y por ello Pablo debería efectuar este rito de la purificación, pues como había estado mucho tiempo en el extranjero, rodeado de gentiles, necesitaba purificarse. Con esto Pablo demostraría a su nación judía de que él andaba ordenadamente guardando la ley de Moisés. Y así se acallaría estos rumores o informes malintencionados de los enemigos de la iglesia cristiana, y de paso se podría ganar a los judíos para la causa de Dios. Y aunque Pablo no necesitaba efectuar este rito, pues la salvación es por gracia y no por obras, y él así lo entendía, sin embargo, él accedió a la petición de los hermanos, pues su amor por la iglesia y su respeto a los apóstoles y a Santiago, el hermano de Jesús, pudo más que su reconocimiento de lo que era la verdad presente para ese momento. En realidad, hacer este rito implicaba reconocer de que existían dos evangelios, uno para los gentiles, el de la salvación por la fe, y el otro para los judíos, el de la salvación por las obras de la ley. Pero Pablo, para no generar desavenencias, acató la sugerencia de los hermanos dirigentes de la iglesia cristiana de Jerusalén y fue a purificarse. Ellen White, comentándonos un poco más al respecto, nos explica que la presencia de Pablo en Jerusalén era una oportunidad de oro para los hermanos miembros de la iglesia cristiana de Jerusalén, para conocer de cerca el poder del Evangelio del Señor. Sin embargo, ellos, en vez de apreciar esto, se decantaron por atender a unos informes erróneos o rumores que circulaban allí en Jerusalén acerca de la conducta y de las enseñanzas de Pablo en torno a la ley y a las tradiciones de los ancianos. Pensaron de que Pablo tenía culpa de esos rumores y por eso que él debía realizar este rito de la purificación para aclarar aquellos rumores malintencionados. Al actuar así, los hermanos dirigentes de la iglesia dejaron de pensar en el Evangelio por pensar o dar importancia a estos rumores y perdieron
la gran oportunidad de aprender valiosas experiencias misioneras de este siervo del Señor y sobre todo conocer el poder del Evangelio de la gracia del Señor. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, pregunta número 2, ¿qué nos dice? ¿Qué sucedió de repente mientras él estaba allí y no molestaba a nadie? La Escritura nos dice que cuando Pablo estaba para cumplir los 7 días, que entendemos se refiere a los 7 días que duraba la purificación, según vemos en Números 19, versos del 11 al 13, unos judíos que venían de Asia le reconocieron allí en el templo, y entonces estos judíos empezaron a gritar y a alborotar a toda la multitud que estaba allí presente en el templo, diciendo: varones israelitas, ayudad, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a estar contra el pueblo, contra el templo y contra la ley de Moisés, y además de esto ha metido a unos griegos profanando este santo lugar. Cuando la gente escuchó estas palabras que clamaban estos judíos venidos de Asia, se alborotaron, generándose entonces un gran tumulto, y acto seguido cogieron a Pablo. Prácticamente no sirvió de nada el consejo de los dirigentes de la iglesia de Jerusalén, de que purificándose Pablo, el pueblo lo respetaría. En realidad, la multitud, instigada por aquellos judíos venidos de Asia, se llenaron de tanta ira que querían matar a Pablo. Ellen White, comentándonos un poco más al respecto, nos dice que no sirvió de nada la sugerencia de aquellos que habían aconsejado a Pablo para que tomara esta medida de purificación, pues la multitud allí reunida, proveniente de todas partes del mundo, conocía a Pablo y le tenía un verdadero odio, pues Pablo había predicado por sus naciones. Estos adoradores tenían un verdadero odio contra Pablo, y este sentimiento se agudizó cuando le endosaron el calificativo de apóstata. En realidad, los dirigentes de la iglesia de Jerusalén no habían considerado plenamente el gran peligro que correría Pablo allí en el templo. Por tanto, su sugerencia precipitó la crisis contra Pablo. Tenemos ahora una subpregunta 2, que nos dice: cuando algunos judíos de Asia le vieron, creyendo que había contaminado el templo, ¿qué escena se produjo? Bien, cuando estos judíos venidos de Asia reconocieron a Pablo, empezaron a gritar pidiendo ayuda al pueblo para acoger a Pablo, acusándolo de ser un enemigo de la nación judía y de haber contaminado el templo, introduciendo a unos griegos. Se produjo un gran alboroto en el templo, pues estos judíos de Asia excitaron los ánimos de la multitud presente allí. Fue tan grave este alboroto que toda la ciudad se conmovió. La Escritura nos dice que el pueblo se agolpó allí en el templo, generando un gran disturbio. La multitud estaba furiosa y con gran ira se apoderó de Pablo, arrastrándolo fuera del templo y cerrando todas las puertas. Tenían el propósito de matarlo allí mismo. Ellen White nos dice que en ese mismo tiempo la ciudad de Jerusalén estaba llena de miles de judíos procedentes de todo el mundo, pues venían a adorar en el templo en esta fiesta nacional. Y sin embargo, al conocer que había entre ellos un apóstata, se enfurecieron muchísimo. El enemigo utilizó a estos judíos venidos de Éfeso para crear este falso rumor y persecución contra el apóstol Pablo, y así poder destruirlo, excitando las más fieras pasiones que la persona pueda cobijar. Un detalle que me gustaría señalar es que la fiesta nacional a la que estaban concurriendo estos miles de judíos venidos de todas partes del mundo era la fiesta del Pentecostés, según lo vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 20, verso 16 de este mismo libro de los Hechos. Tenemos ahora otro subtítulo que nos dice: aprovechando la oportunidad. Pregunta número 3. ¿Quién se dio cuenta que había estallado un motín en la ciudad? El que entendió que había estallado un motín en la ciudad fue el tribuno Claudio Lisias. En realidad,
en vista del gran disturbio que se estaba produciendo en el templo, conmocionando a la ciudad de Jerusalén, alguien fue a dar aviso al tribuno Claudio, quien era el comandante o jefe militar encargado de velar por la seguridad y tranquilidad de la ciudad. Este comandante, creyendo que se estaba produciendo un motín o una insurrección popular contra el Imperio Romano, tomó consigo a unos cientos de soldados y centuriones y vino a donde se estaba produciendo los disturbios. Precisamente en ese momento, la turba de gente golpeaba a Pablo. Esta multitud furiosa, al ver al tribuno Claudio, cesó de golpear a Pablo y lo soltó. La llegada del tribuno fue oportuna para Pablo, pues su presencia permitió salvar su vida. Tenemos otra subpregunta que nos dice: ¿qué medidas de precaución tomó? Podríamos decir que las medidas que tomó el tribuno Claudio para devolver la tranquilidad a Jerusalén fueron básicamente dos. Primeramente, como el tribuno creyó que se estaba produciendo un motín contra el imperio, pues el número de gente que participaba era multitudinaria y el griterío de la gente era muy fuerte, entonces movilizó a un gran número de soldados para desanimar a los revoltosos de continuar con sus alborotos. Y en segundo lugar, este comandante ordenó apresar a Pablo, pues pensaba que Pablo era el líder de este levantamiento, pues lo confundió con un egipcio que 3 años atrás había liderado una insurrección popular allí en Jerusalén, pero que escapó al fracasar su rebelión. Entonces el tribuno ordenó como segunda medida el apresamiento de Pablo, y así los soldados tomaron a Pablo y lo encadenaron con 2 cadenas, pues así no se les volvería a escapar. Es decir, en resumen, las medidas que tomó el tribuno Claudio fueron básicamente 2, y con esto él pensaba devolver la tranquilidad a la ciudad de Jerusalén. Tenemos ahora, hermanos, la pregunta número 4 que nos dice: ¿qué órdenes se llevaron a cabo inmediatamente haciendo al apóstol un prisionero? Como dijimos antes, el tribuno Claudio ordenó que apresaran y encadenaran con 2 cadenas a Pablo. Inmediatamente él dispuso que Pablo sea llevado a la fortaleza de Jerusalén, en donde quedaría prisionero por los romanos hasta su juicio. En realidad, el tribuno estaba convencido de que Pablo era un famoso sicario egipcio que anteriormente se había levantado en Jerusalén con 4.000 hombres contra la ocupación romana. Pero esta insurrección fue sofocada por las fuerzas romanas, aunque sin embargo el egipcio huyó. Esta vez, pensaba él, con todas estas medidas dispuestas, no volvería a escapar este enemigo del imperio. Tenemos una subpregunta 4 que nos dice: mientras tanto, ¿qué exigía la gente? La gente exigía de manera furibunda la muerte de Pablo. La Escritura nos dice que mientras los soldados llevaban encadenado a Pablo a la fortaleza de Jerusalén, tras de ellos venía una gran multitud del pueblo judío, totalmente excitados y fuera de sí, gritando a voz en cuello que muera Pablo, pues había mancillado la pureza del templo de Jerusalén, introduciendo dentro de sus atrios a un extranjero. De acuerdo a la ley judía, el introducir a un incircunciso a los atrios interiores del templo era un crimen que se pagaba con la muerte, y por eso Pablo debía morir, pues creían que él había introducido en el templo a un griego llamado Trófimo de Éfeso. Tanto era el tumulto y la violencia de la enardecida multitud formada detrás de los soldados, que ellos tuvieron que llevar a Pablo en sus brazos, pues de lo contrario la gente se los podría arrebatar. Ellen White nos dice, comentándonos al respecto, que la gente allí reunida estaba presa de una salvaje excitación. Tenemos ahora la pregunta número 5 que nos dice: ¿qué deseaba Pablo que el capitán percibiera? Cuando Pablo era introducido a la fortaleza por los soldados, él se dirigió al tribuno Claudio hablándole en griego, mencionándole que su nombre era Saulo de la ciudad de Tarso y no de Egipto, pues el tribuno creía que Pablo era aquel famoso sicario egipcio que se levantó contra el imperio romano. Cuando el tribuno se dio cuenta de su error,
es decir, de que Pablo no era aquel revolucionario egipcio, le dio permiso para que hablara a su pueblo y se defendiese de las acusaciones que le hacían. Tenemos una subpregunta 5 que nos dice: ¿qué permiso concedió el oficial al apóstol al darse cuenta que no era el revolucionario que había imaginado? El tribuno Claudio, entendiendo que Pablo no era aquel sicario egipcio que se había levantado contra el imperio romano, sino que era alguien culto, pues hablaba la lengua griega, la lengua culta de ese tiempo, entonces le permitió a Pablo dirigirse al pueblo judío para que pueda efectuar su defensa. Y así lo hizo Pablo, se dirigió al pueblo judío por quien sentía un gran aprecio y presentó ante ellos su defensa, utilizando para esto la lengua hebrea, es decir, la lengua de sus antepasados. Ellen White, comentándonos un poco más acerca de esto, nos dice que el tribuno Claudio concedió a Pablo el permiso de defenderse, y éste, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. El ademán del apóstol atrajo la atención del gentío y su porte le inspiró respeto. Bien, dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Con qué palabras de afecto se dirigió Pablo a sus compañeros judíos? Pablo se dirigió al pueblo judío allí reunido con las siguientes palabras: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa. Es decir, las primeras palabras que Pablo utilizó fueron palabras de amistad y respeto al pueblo allí reunido, mostrándoles al utilizar estos términos su aprecio y consideración por ellos. En realidad, Pablo amaba a su pueblo, pues él también era judío y deseaba sinceramente que su pueblo también se convirtiera al Señor Jesús. Por eso es que, utilizando palabras de amistad y consideración, quiso ganarse su atención. Pero también, en segundo lugar, hay que considerar la lengua que utilizó Pablo para hablar a sus compatriotas, pues Pablo se dirigió a su pueblo en el lenguaje que ellos amaban y entendían, es decir, en lengua hebrea. No les habló en griego o en latín, que eran las lenguas dominantes o comunes en ese tiempo dentro del Imperio Romano, sino que les habló en la lengua de su nación, para así demostrarles que él también era un hebreo como ellos. Con todo esto, Pablo quería ganar primeramente el favor y la amistad del pueblo judío de Jerusalén, y en segundo lugar quería mostrarles que él nunca tuvo la intención de ofenderlos o atacarlos, sino que él también perseguía los mismos fines y propósitos que todo judío, bíblicamente hablando, persigue, propósitos que, según Pablo, su pueblo aún no había comprendido, los mismos que sus padres en el pasado. Y en eso se iba a centrar el resto de su discurso, en presentar a Jesucristo como el centro y fin de todas las escrituras. Tenemos también una subpregunta número 6, que nos dice: entre otras cosas, ¿de qué experiencia les habló? En su defensa, Pablo, al dirigirse a los judíos de Jerusalén, no les dio una respuesta detallada de por qué estaba en el templo o por qué sus enseñanzas al mundo gentil se centraban en la gracia o en la fe y no en la ley o en las enseñanzas de Moisés. Es decir, que Pablo, en su discurso de defensa, no quiso entrar a un debate de carácter doctrinario o teológico con sus compatriotas, sino que su discurso se centró básicamente en explicarle a su pueblo cómo conoció al Señor Jesús. Les contaría entonces cómo conoció al Señor Jesús y cuál fue el llamado que recibió directamente de él para dirigirse a las naciones extranjeras y enseñarles el Evangelio de la gracia. Les describió que no tuvo más opción que cambiar su modo de pensar de judío tradicional y obedecer al Señor Jesús, pues cuando se dirigía a Damasco con cartas del mismo Sanedrín para apresar y castigar a los cristianos, seguidores de Jesús, de pronto al mediodía una luz más potente que la luz del sol le tumbó del caballo, y de la luz surgió una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquella voz era la voz del Señor Jesús, que le hablaba y le pedía que no le persiguiera.
Y aunque Pablo no perseguía a aquella luz, sino a los cristianos, sin embargo, aquella luz le decía que era a Jesús a quien perseguía. Ante esto, Pablo dijo que no le quedó más remedio que postrarse ante aquella luz y humillándose expresó: Señor, ¿qué quieres que haga? Este argumento que Pablo declaró a sus compatriotas era el argumento que por tanto tiempo había deseado presentar a sus compatriotas. Ellen White, al comentarnos la reacción de los judíos allí presentes ante el discurso de Pablo sobre su experiencia con el Señor, nos señala que los judíos se sintieron conmovidos y enternecidos, tanto que parecía que momentáneamente rendían sus corazones al mensaje de Pablo, pues quedaron tan impresionados de que aquel orgulloso judío, Saulo de Tarso, haya sido inducido a postrarse ante el Nazareno crucificado. Bueno, hermanos, sigamos con el desarrollo de nuestra lección. Tenemos un último subtítulo que nos dice: un testimonio maravilloso. Pregunta número 7. ¿Qué les relató acerca de su llamado divino al apostolado? Bien, continuando entonces con el relato de la pregunta 6, dijimos que Pablo no se dedicó en su defensa a dar una explicación teológica o doctrinaria a la enardecida multitud, sino que narró a sus compatriotas el porqué de su cambio de actitud y su conversión al cristianismo. Es decir, de cómo pasó de ser un judío celoso, guardador de las tradiciones de sus antepasados y de las leyes de Moisés, como todos sus oyentes en ese momento, a ser un paladín del cristianismo. Eso es lo que Pablo quería mostrar a sus compatriotas, pues el mensaje de la Biblia no estaba reservado solo para los judíos, sino para el mundo entero. Esa era la oportunidad que Pablo había esperado, el poder estar ante su pueblo para poder impartirles el mensaje del Evangelio de Jesús. Bueno, pasemos a la siguiente subpregunta que nos dice: ¿qué se puede comprobar acerca de su capacidad para aprovechar cada oportunidad para presentar el Evangelio? Pablo amaba a su nación y no quería que ella siguiese ciega e ignorante sin conocer a aquel a quien apuntaban todas las profecías de las Escrituras, es decir, a Cristo. Por tanto, dejando a un lado su defensa y la necesidad de aclarar aquellas acusaciones que se le hacían, aprovechó esta oportunidad de tener delante a sus compatriotas y les declaró a todos ellos el Evangelio de Jesús, centro y fin de todas las Escrituras. Pablo se propuso que Jerusalén no permaneciese ignorante del Evangelio de Cristo, y por eso es que le habló a todos ellos acerca de Jesús. Es increíble, ¿verdad, hermanos? Pablo es para nosotros un ejemplo de abnegación, lo mismo que el Señor Jesús. Tenemos una subpregunta más que nos dice: ¿cómo se puede aprender a hacerlo en nuestros días? También nosotros podemos aprender a ser grandes misioneros como lo fue Pablo, pues si tenemos amor por las almas por quienes Cristo murió, aprovecharemos las oportunidades que se nos presenten estando ante la gente, hablándoles de Jesús, el Redentor de la humanidad. Pues para eso hemos sido llamados, hermanos, y esta es la misión de la Iglesia, la cual somos todos nosotros. Recordemos que en todo creyente de Jesús hay un misionero. Esforcémonos, pues, para poseer este mismo espíritu misionero que había en Pablo, pues es en este tiempo en que debemos de dar el mensaje final a este mundo que aún no conoce a Jesús, el mensaje de Cristo, nuestra justicia. Bueno, hasta aquí mis comentarios, hermanos, a esta hermosa lección. Espero que os sea de utilidad. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.